Ha llegado ya 2026 y con él es momento de hacer análisis de los aciertos y errores que he tenido en el año 2025 y de cuáles van a ser mis objetivos de inversión para el año 2026. Hay algo que me da mucha envidia y es que los youtubers de habla inglesa hablan con total transparencia de en qué invierten, qué cantidades y cuál es su porcentaje de posicionamiento en cada una de sus inversiones. Desde España esto se ve más bien desde la perspectiva de la ostentación o simplemente desde el curioseo. Pero lo que os voy a mostrar en este vídeo es cómo una persona normal con su perfil de riesgo puede ir haciendo evolucionar su cartera de inversión. Mi cartera de inversión estoy seguro de que no es perfecta, pero está adaptada a mí. Y al final el objetivo de mostrarla es de que tengas la perspectiva de una persona real. Y para mí va a ser un buen recuerdo que cuando mire dentro de unos años me reiré de mis fracasos y errores y me alegraré también de todos los aciertos que he tenido. En este vídeo no te voy a prometer ni alcanzar la riqueza rápidamente, ni venderte humo, ni tampoco dar señales de compra. También creo que copiar mis posiciones no sería inteligente porque cada uno tiene una situación financiera distinta. Lo primero a tener en cuenta es la etapa vital en la que me encuentro. Yo tengo unos ingresos bastante promedio y una cierta estabilidad laboral. El perfil de inversor que tengo es muy agresivo, porque tengo unos gastos fijos que son realmente bajos. Y también estoy dispuesto a tolerar fluctuaciones dentro de mis activos que puedan rondar el 70%. Eso sí, esperando una rentabilidad muy alta. El horizonte temporal en el que realizo mis inversiones son de muy largo plazo. Si tengo muy clara una tesis de inversión y el por qué he invertido cierta cantidad en un activo, no me importa mantenerla a lo largo de 20 años, ya sea que por el camino tenga un resultado desde la inversión negativo, porque al final tengo claro cuál es mi objetivo a conseguir. El objetivo por el que realizo ese tipo de inversiones es finalmente la de alcanzar la tan ansiada libertad financiera. Una libertad que me aporte el poder decidir en qué trabajar y cuánto tiempo hacerlo en algo que realmente sí me guste. O en el último punto, poder retirarme. Soy consciente de que estos objetivos no se consiguen en el corto plazo, requieren mucha disciplina y tiempo. A mí, por ejemplo, no me gustan las inversiones que sean del corto plazo porque no tengo el conocimiento ni la habilidad como para tener todos los datos y tomar una decisión en función de ellos. Pero sí que me noto hábil en detectar ciertas oportunidades que haya de inversión en un plazo medio o largo. Las operaciones en las que más éxito he tenido es aquellas en las que he tenido la constancia y la paciencia de mantenerlas a lo largo del tiempo sin pensar en las pequeñas fluctuaciones que pueda haber en el camino. No dudo que incluso con el trading diario se pueda ganar mucho dinero si tienes los conocimientos adecuados, pero no es mi caso. No busco realmente ser la persona que más rendimiento tenga durante un año de sus activos, sino ser el que dentro de 20 ha tenido una rentabilidad promedio anual que sea bastante superior a la inflación, de forma que pueda ir creando mi patrimonio y agrandándolo con el paso de los años. Esto no quita que en situaciones concretas sí que tome la decisión de hacer un trading un poquito más de corto plazo, pero con cantidades muy pequeñas. Tengo mi cartera de inversión dividida en tres grandes bloques: efectivo, renta variable y criptomonedas. Voy a ir detallando qué función cumple cada una de estas partes y por qué las tengo dentro de mi cartera de inversión de menor a mayor importancia. Primero, tengo casi un 17% de mi cartera de inversión en efectivo porque quiero tener ahí mi fondo de emergencia y aparte tener efectivo suficiente para aprovechar alguna oportunidad dentro de la volatilidad que tenga el mercado. Dentro de esta parte de efectivo tengo un 70% en euros y un 30% en dólares. La parte que está en euros, dentro de ella hay 12 meses de mis necesidades básicas que forman parte del fondo de emergencia y la parte restante está invertida en productos de renta fija que superan a la inflación en rentabilidad. Y la otra parte que tengo en efectivo pero en dólares la tengo para aprovechar los altos tipos de interés que todavía siguen en Estados Unidos cubriendo una parte del riesgo de divisa. Dentro de toda cartera de inversión, a mí esta parte de efectivo me parece fundamental para poder tener una tranquilidad y cierto margen de maniobra ante situaciones que se den dentro del mercado y aprovechar las posibles oportunidades que haya, y así también poder organizarse la cartera de inversión con cierto margen.
También es verdad que en algunas situaciones, cuando vendo posiciones que tengo cuando ya han cumplido cierto objetivo que ya tenía marcado, pues tengo más cantidad de efectivo, pero intento siempre redistribuir esta cantidad. Por el momento me siento cómodo con el porcentaje que tengo, pero sí que me gustaría incrementarlo un poquito en este año. Pero obviamente si se da una crisis o una oportunidad muy importante, no voy a dudar en utilizarlo. La parte que tengo reservada para mi fondo de emergencia de 12 meses está en una cuenta remunerada al 2%, pero tengo una disponibilidad del dinero inmediata. Hay otra parte que está en fondos monetarios y en renta fija, que sí que tienen un riesgo un pelín más elevado, pero igualmente es AAA y están en productos que son muy líquidos, pero no tengo un acceso inmediato. Si lo quisiese recuperar en el momento, es posible que según las circunstancias que se den dentro del mercado tenga alguna pérdida. Todo eso en el caso de que quiera disponer de la inversión inmediatamente. Esta distribución entre fondos monetarios y deuda privada me permite tener una rentabilidad aproximada del 5%. Y ya la parte que tengo en dólares sí que me proporciona una rentabilidad del 10%, aprovechando las necesidades de liquidez del mundo cripto y que también los tipos de interés en Estados Unidos están muy altos todavía. Esta parte de liquidez que tengo en dólares sí es verdad que se ha visto afectada por la devaluación del dólar contra el euro que ha habido este año de casi un 20%, y aunque tenía un seguro del riesgo divisa, no me cubría la totalidad de todos los dólares que tenía. Y es cierto que en esta inversión, al menos contra el euro, he salido perdiendo. En el siguiente apartado, y con un 21,5% dentro de mi cartera de inversión, tengo la renta variable. Esta cartera la empecé a construir hace relativamente poco tiempo y por ello la estructura no es la que más me gustaría mantener en el largo plazo, pero poco a poco sí que la voy redistribuyendo hacia tener los porcentajes con los que me siento más cómodo. Dentro de esta cartera tengo sobre todo acciones individuales, pero poco a poco el ETF del SP500 va adquiriendo cada vez más peso. Obviando algunas posiciones menores, en primer lugar tenemos a Macy's con un 4,24% de mi cartera de inversión. Esta posición la cogí aprovechando la crisis que se dio con los aranceles de Trump y analizándola me pareció una empresa sólida y sobre todo que tenía algo llamativo, y es que sus balances, simplemente su infraestructura en valor era superior a la cotización que tenía en bolsa en ese momento. Es una empresa sólida que sigue teniendo unos beneficios bastante jugosos, reparte unos dividendos bastante decentes y se ha revalorizado bastante con el paso del tiempo. También es cierto que está cerca de mi objetivo de rentabilidad y es posible que durante este año tome una posición de liquidación sobre esta acción. Con un 5% tengo la acción de Coinbase, que he reducido bastante la posición a lo largo de este año porque ya estaba teniendo unos beneficios bastante razonables como para tomar beneficio. Sin embargo, he querido mantener un pequeño porcentaje por si se diese un rebote en el precio de las criptomonedas. Recordad de que esta acción está bastante ligada al ecosistema cripto. Luego, con un 5% tengo el ETF industrial de India y esta es una posición que sí que no me importaría mantener a lo largo de 20 años o más. También tengo un 12% de dos empresas chinas, de Tencent Holdings y de Xiaomi, que ya para mí llegaron al objetivo que tenía como inversión, pero que he querido mantenerlas un tiempo más por si se diese un repunte dentro de la bolsa china. La siguiente es una inversión que ya llevaba revisando bastante tiempo y que me parecía bastante interesante tomar posición, y es la acción de United Health Group. Actualmente tengo una posición relevante del 8,5%, pero me gustaría incrementarla este año un poquito más. Es cierto que ya se popularizó cuando grandes inversores dieron a conocer dentro de su balance que habían comprado bastantes acciones de esta empresa, que está ligada más al sector sanitario dentro de los Estados Unidos, y preveyendo el envejecimiento poblacional que ya se está produciendo en Estados Unidos, es muy probable que esta empresa tenga un crecimiento a lo largo de los años. Después de los escándalos que tuvo dentro de su administración, incluso de la ejecución de su CEO, la empresa tuvo una caída aproximada del 60%, y a mí cuando corre el pánico sí que me parece el mejor momento para tomar una posición si veo que la empresa va a ser rentable en el largo plazo. Ya con un 10% tengo el ETF de los Estados Unidos, el SP500, que con aportaciones mensuales que he ido manteniendo continuamente, ha ido creciendo dentro de mi cartera de inversión en su porcentaje. A largo plazo, de todas las inversiones que tengo, me parece la más sólida y la que más quiero mantener en mi cartera de inversión. Me da igual que estemos en máximos históricos o que haya una crisis muy grande, la estrategia que tengo de inversión en cuanto a este ETF es de mantenerla en el muy largo plazo, entonces me da un poco igual qué precio tenga de cotización en estos momentos. Y aquí viene la parte que más dolores de cabeza me ha dado por la fluctuación que ha tenido a lo largo del tiempo, pero que más beneficios me ha reportado. Y son 3 acciones argentinas que representan el 45% de mi cartera de inversión en renta variable, que son el Banco Financiero Galicia, Pampa Energía y
loma negra. Y es que mi tesis de inversión se sigue manteniendo desde que la inicié, y es que mientras se sigan tomando las decisiones correctas dentro del país y Milei se mantenga en el poder, voy a mantener estas acciones. Y seguramente hacia el final de su segundo mandato ya tendré que tomar una decisión. Pero obviamente tienen un peso muy grande dentro de mi cartera de inversión porque se han revalorizado muchísimo desde la compra que hice. He aprovechado algunas correcciones que ha tenido a lo largo de este año, pero la tesis de inversión sigue siendo clara para mí y es mantenerla hasta el tiempo que he comentado. Y ya para finalizar, el último bloque dentro de mi cartera de inversión es el apartado de criptomonedas, con un 61,7% dentro de mi cartera de inversión. Ya sé que para muchos les parecerá una parte desproporcionada y una cartera muy poco balanceada, pero tenéis que entender que yo empecé a invertir hace muchos años en Bitcoin, por ejemplo, he tenido una rentabilidad que ha sido enorme y para mí es bastante cómodo mantener esta inversión a largo plazo sabiendo que las posibilidades de que tenga un retorno negativo son muy pequeñas. Este año sí que he simplificado bastante la composición de la cartera de criptomonedas y es que tiene en su composición un 80% de Bitcoin, un 15% de Ethereum y un 5% de criptomonedas que ni siquiera voy a mencionar porque ni me acuerdo de su nombre. Para esta parte de inversión, que sí que tiene una volatilidad muy alta, sí que la gestión emocional me parece mucho más importante que la tesis de inversión, porque realmente tienes que ser un gran cabezón para ver una caída del 70% y mantener tu tesis de inversión para que luego tenga una revalorización mucho más alta. Gestionar todas estas sensaciones de pérdida, de miedo, de sensación de que vas a perder todo tu dinero, o del pánico que se extiende dentro de las redes, de grandes economistas reputados diciendo que el ecosistema cripto se va a venir abajo, y al mismo tiempo en otras situaciones desconfiar de grandes gurús que dicen que te vas a hacer multimillonario porque el precio de Bitcoin se va a ir a la luna o de tu criptomoneda favorita. Saber tener la cabeza y la mente fría para poder decidir y tomar las mejores decisiones en todos estos momentos es algo que no sé si está al alcance de muchas personas, y no por capacidad intelectual, simplemente por paz mental. También tengo que decir que dentro de Bitcoin, si tienes muy clara la teoría de inversión y has analizado bien en qué estás invirtiendo, en qué momento y por qué, si lo mantienes esta inversión a lo largo de 5 años, siempre vas a tener un beneficio, o al menos eso ha pasado en los últimos años. Y por tanto, para mí esa gestión ha sido bastante más sencilla. De hecho, para mí la parte que me ha sido más complicada es saber tomar la decisión en el momento correcto de cuándo tomar beneficios, porque en mi cabeza sé que dentro de unos años el precio va a ser bastante mayor al que yo haya vendido. Pero también tengo que decir que dentro de este apartado he cometido algunos errores comprando, por ejemplo, criptomonedas que no valían absolutamente nada en el momento de mayor hype y me he comido una caída del 95%. He tenido también compras de Bitcoin en momentos en los que no era el mejor momento, pero en su mayoría sí que he acertado con buenos momentos a la hora de comprar. En general, dentro de mi cartera de inversión he cometido errores y he tenido grandes aciertos también, pero también es cierto que dentro de cada momento vital que he tenido a lo largo de mi vida he tomado las decisiones que eran más acordes dentro de mi perfil. Por eso cada uno tiene que ser consciente de cuál es su perfil de riesgo y qué riesgo está dispuesto a asumir, cuáles son sus opciones y atacar hacia las mejores que sea para cada uno. Yo desde luego, si ahora mismo tuviese que empezar de cero mi cartera de inversión, para nada tendría la estructura de inversión que tengo ahora mismo. Y también es cierto que si no tuviese que pagar una cierta cantidad de impuestos por algunas acciones que tengo ahora mismo en ganancias, redistribuiría mucho mejor mis porcentajes. Esto sí que se permite en cuentas como la Roth IRA en Estados Unidos, pero desgraciadamente en España todavía no hemos llegado a ese punto. Porque mi objetivo real con estas inversiones no es de disfrutar del dinero cuando tenga beneficios, sino de cuando llegue a mi jubilación tener una cantidad disponible que me permita vivir complementando la pensión pública. O en el caso de que tenga mucho éxito, de poder retirarme antes de tiempo. O si ya tengo extremo éxito, poder disfrutar de la libertad financiera y hacer lo que me apetezca en mi vida. Todas las cantidades que he dedicado a la inversión y todo el capital que he aportado es dinero que no necesito en el día a día, que me sobra y que puedo invertir para tener una rentabilidad superior que no podría obtener con mi trabajo. Pero ¿y si fueses tú? ¿Qué cambiarías dentro de esta cartera? Déjamelo aquí abajo en comentarios, y si no, espero que al menos este vídeo te haya servido para tener una inspiración de cómo poco a poco y con cierta organización puedes llegar a crear un patrimonio relevante con el paso del tiempo. No olvidéis de suscribiros y sobre todo recordar, cuestiona tus opiniones, cuestiona las mías y así encontrarás una parte de verdad. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,